Muy buenas noches, estimados maestros. Vamos a empezar con la capacitación. Vamos a abordar dos temas hoy día. La segunda parte de aprendizajes significativos, activación y recojo de saberes previos, conflicto cognitivo o disonancia cognitiva, andamiaje, transferencia y metacognición. Vamos a abordar estos conceptos y vamos a resolver los casos que nos quedan pendientes desde la semana pasada y luego. Buenas noches. Uy, mira, la maestra piensa que es grabado. Uy, piensa que es el chinito. Vamos a activar el audio para demostrarles que es en vivo, ¿ya? Uy. Maestros, ¿yo alguna vez he proyectado un video grabado? ¿Tienen Nunca. No, maestro. No, No, maestro. maestro. Buenas Muy tardes. bien. Buenas tardes. Sino que usted te está diciendo buenas noches y los colegas piensan por ahí. Ah, ya. ¿Y que no confían en mí? Si siempre yo soy el que menciona que hay otros ponentes que hacen clases, presentan grabaciones. Ah, ya. Bueno, pues ya creo que a veces tanto lo hacen otros grupos que ya piensan que es lo mismo, ¿no? Son las 5:05. Bueno, en una hora ya serán buenas tardes o buenas noches, ¿no? Ya, vamos a empezar. Uy, maestra. Ya, bueno, ya. Ya más o menos tengo una idea, un concepto, ¿no? No, está bien. Ya, listo, listo. Ya tengo una idea más o menos. ¿Cómo somos? Muy bien, perfecto. Ahora sí. Vamos viendo que el aprendizaje significativo, y no es grabada la clase, el aprendizaje significativo parte de la experiencia de los conocimientos y vivencias previas que tiene el sujeto, ¿ya? Es importante y es una condición para que se logre el aprendizaje significativo que los conocimientos y vivencias previas, pues, deban conectarse con el conocimiento nuevo que vamos a presentarle en nuestras clases. De esa manera, conectándolos, relacionándolos, es que tenemos una experiencia significativa. Esto lo dice Ausubel, Novak y Hannes. Estos nuevos conocimientos van a modificar o complementar la estructura cognitiva, ¿ya? Muy bien. Y vamos viendo, gracias por las palabras, me motivan más. Vamos viendo que el aprendizaje significativo va a surgir también cuando atendemos las necesidades y los intereses de los estudiantes. Además, que esto también se puede lograr mediante actividades por descubrimiento o actividades de exposición. No solamente entonces Jerome Brunner nos propone el aprendizaje por descubrimiento y que tenemos que trabajar por descubrimiento, así como la retroalimentación, que es reflexivo por descubrimiento. También los diversos autores, en este caso como Ausubel, Novak y Hanesian, nos dicen que las actividades deben darse por descubrimiento, mucho más que estar explicando. Buenas tardes, buenas tardes. Y también se deben dar mediante actividades de exposición. Además que se debe hacer de manera gradual. Esto es el aprendizaje significativo que nos sirve como marco para hablar de los saberes previos. ¿Y qué son los saberes previos? Pues los saberes previos no solamente se refieren a los conocimientos, nos vamos a dar cuenta que los saberes previos también se refieren a las vivencias, también se refieren a las habilidades, también se refieren a las creencias que tengan las personas. También se refieren a las emociones que hayamos sentido anteriormente. Y también a las concepciones y las representaciones que tenga el estudiante al momento de una situación de aprendizaje. Estos saberes previos, que ya sabemos de qué es lo que trata, ¿no? Conocimientos, vivencias, habilidades, creencias, deben ser registradas por el docente para poder utilizarlos como referencia a lo largo del proceso de aprendizaje. De esta manera, si nosotros tenemos en cuenta estos conocimientos, vivencias, habilidades del estudiante, pues proponemos aprender al enfrentarlo en una situación significativa. Nos van a servir para afrontar una situación significativa. Muy bien, ahora vamos viendo entonces lo siguiente. Vamos viendo que el recojo de saberes previos también tiene otros nombres, otras denominaciones en las casuísticas que han venido en nombramiento o ascenso desde el 2015 hasta el 2021. Por ejemplo, es la activación de los aprendizajes previos o también de los conocimientos previos. ¿Y cómo es que se logra la activación y el recojo de saberes previos? Pues mediante preguntas y actividades. Ya sé que en la diapositiva anterior decía preguntas o tareas, pero estas tareas o actividades se refieren ¿a qué? A la lluvia de ideas,
a los diálogos o a la elaboración de organizadores visuales, pero que tengan como propósito que los estudiantes recuerden lo que saben, los estudiantes expresen lo que conocen, lo que creen, imaginan o tengan idea sobre un tema o una experiencia. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Así me dicen por interno que yo dije buenas noches. Lo bueno está que ha servido como comprobación de que sí, las clases no son grabadas. Fue mi error entonces, sí, disculpen, pero igual, ¿no? Ya, muy bien. Ahora sí, vamos a continuar. Muy bien, gracias por el soporte, maestra Jacqueline. Ahora sí, los estudiantes deben expresar sus saberes previos y también deben compartirlos. Esto es una principal condición. Y además nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que se debe invitar a que los estudiantes busquen información en un libro o internet, pero si vamos a trabajar de esa manera, esto no se constituye como recojo de saberes previos, ¿ya? Entonces, tengan cuidado, alternativa que se descarta son aquellas alternativas donde los estudiantes buscan información en un libro, en un artículo, en un diccionario o en internet. Y además hay que tener mucho cuidado con las preguntas, porque las preguntas también se pueden confundir ¿con qué? Con lo que vamos a ver a continuación poco a poco, conflictos cognitivos o metacognición, ¿ya? Muy bien, pero todavía no me digan, por ejemplo, profesor, ¿y cómo podemos diferenciar estas preguntas de conflictos cognitivos o de metacognición? Parte por parte, todavía estamos en recoge saberes previos. Más bien para ello presento un ejemplito de una prueba regional del 2014 de Lima Metropolitana. Carmela, profesora de geografía, va a trabajar en la próxima sesión la capacidad evalúa los fenómenos y desastres. ¿Qué actividad puede desarrollar para recoger los saberes de sus estudiantes? Les voy a dar 1 minuto y medio y luego vamos descartando por el chat y luego por el audio. ¿Ya? Muy bien, a ver, vamos. La A, se queda. Saludos para el equipo. Están escribiendo por el chat. Vamos. Se queda. Queda. Muy bien. Listo. Yo retroalimento luego. La B, se queda. Se va. Se va, me dicen. Ahora yo retroalimento, ¿por qué? Porque si tú les muestras las zonas de evacuación en caso de desastres, ¿dónde estás recogiendo saberes previos? No hay. La C, se queda. Se va. Se va, me dicen. ¿Por qué? Vamos a mantenerla. A mí me gusta enfrentar siempre a dos. La D, se queda. Ya. Se va. Porque van a averiguar algunos términos o utilizarse. Y esto no es recoge saberes previos. Ahora sí, viene el enfrentamiento, la A contra la C. Dialogar con los estudiantes acerca de la importancia del tema, pero no se dice en forma explícita si estás recogiendo lo que saben, conocen o tienen ideas sobre el tema. Entonces, vamos viendo que hay que tener mucho cuidado, porque acá no se dice de forma explícita que se va a realizar un recojo de saberes previos. Pero en cambio, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, nos vamos a dar cuenta que en la A van a elaborar un mapa mental. ¿Pero ese mapa mental qué? ¿Sobre lo que buscaron información en un libro? No, sino sobre lo que conocen del tema. Recuerden la estrategia, recuerden, es sobre lo que conocen, creen, saben, imaginan o tengan idea.
Ya sé que no es muy usual utilizar un organizador visual para recoger los saberes previos, pero vamos viendo entonces que esta es explícita. Vamos observando que le está indicando a los estudiantes, le solicita que elaboren un mapa mental sobre lo que conocen del tema. Y eso sí es saberes previos. La respuesta de la alternativa A. Muy bien, ¿ven? Ya está, ahora sí. ¿Hasta ahí alguna pregunta con saberes previos para continuar con conflicto? ¿Hasta ahí alguna pregunta sobre saberes? Claro, No, maestro. hasta ahora nada, nada, naranja guano. Muy bien, listo, vamos a continuar ahora sí, muteo, para conflicto, ¿ya? Muy bien, hasta ahora está claro, hasta ahora en las tardes, ¿no? Estamos en la tarde todavía. Ya más noche no va a estar claro porque es de noche. Ya, muy bien, la problematización como situación retadora. Esto aparece en un documento de trabajo del 2014, ¿ah? Vamos viendo. Uy, me preguntan por ahí por interno lo siguiente, ¿ah? ¿Qué pasaría si un estudiante no sabe hacer un mapa mental sobre... No sabe elaborar un mapa mental, entonces no podría, pues, expresar sus saberes previos de esa manera. Por eso es que es muy común que los saberes previos se puedan recoger mediante preguntas, ¿ya? Muy buena pregunta que me ha hecho la maestra Jacqueline, siempre diciendo buen soporte. Muy bien, ¿ah? Perfecto. Sí, a falta de preguntas, siempre es bueno los comentarios. Muy bien, vamos viendo lo siguiente. ¿Sería una problematización o una situación retadora para los estudiantes que no saben hacer un mapa mental, que lo hagan, ¿no? Sobre lo que conocen o saben del tema? Y también vamos a fijarnos lo siguiente. Nos vamos a fijar que en el 2014 aparece este término de problematización. Luego, en los documentos del Ministerio del 2019 en adelante, de nuevo se retoma el término conflicto cognitivo. Pero si queremos hacer una diferencia así bien conceptual entre conflicto cognitivo y disonancia cognitiva, pues el conflicto cognitivo tiene un matiz o se refiere más a los conceptos que se van aprendiendo. En cambio, la disonancia cognitiva, por ejemplo, tiene que ver con Festinger. ¿Ya? ¿Con quién? Con las creencias. Por ejemplo, a ver, he activado los audios para hacer la diferencia entre disonancia y conflicto. Una consulta. ¿Me van a decir sí o no? ¿Creen en que pasando CUI uno puede tener un buen diagnóstico o saber qué mal tiene una persona? ¿Creen que pasando CUI? Yo sí creo, sí. ¿Ustedes? No. Yo no Sí. creo, no. Algunos no, otros sí. Ya, muy bien. Eso es su disonancia cognitiva. Algunos de repente van a pasar por una experiencia y van a estar ahí en duda, ¿no? ¿Realmente servirá el CUI para poder diagnosticar o saber qué mal tiene una persona? Y bueno, pero eso no tiene nada que ver con un concepto en aprendizaje, como sí lo es el conflicto cognitivo. La disonancia cognitiva tiene que ver con ¿qué? Con creencias, ¿ya? Algunos sí, otros me dicen no, ¿ya? Perfecto. Otra pregunta más, ya que tenemos los audios activos, para que sepan bien la diferencia entre conflicto y disonancia, ¿ya? ¿Alguno de ustedes cree en la aparición de almas? ¿Sí o no nada más? Sí, ¿Alguno cree en sí, la aparición de No, almas? no, sí, no. Otros dicen sí, sí, otros dicen sí, no. Perfecto. sí. Eso no tiene No. nada que ver con el aprendizaje. Eso tiene que ver con sus creencias. Entonces, si ustedes no creen en almas y luego ven ahí un alma o algo sobrenatural o paranormal, ustedes entrarían en disonancia cognitiva porque sus creencias se verían contradichas. Estarías en duda, una crisis existencial sobre tus creencias. ¿Sí? Esa es disonancia cognitiva. En cambio, el conflicto cognitivo tiene que ver más conceptos en aprendizaje. ¿Quedó clara la diferencia? Por el chat nada más, ya lo he vuelto a mutear, pero ¿quedó clara la diferencia entre conflicto y disonancia? Ya, deber sería problema psicológico, bueno, ya, pero quedó clara la diferencia, ¿no? Ya, muy bien, bueno, hay puntos de vista distintos. Ahora sí, entonces vamos viendo que el conflicto cognitivo, entonces, se va a tratar de la distancia o no la relación entre lo que sabemos hasta ese momento, o sea, los saberes previos, con lo nuevo que presenta el maestro. Entonces, cuando hay este problema de una falta de relación, cuando no hay conexión entre lo que sabemos y lo nuevo que vamos a aprender, hablamos de un conflicto cognitivo. En el término del Ministerio de Educación, trata como sinónimos conflicto cognitivo y también disonancia cognitiva, ¿ya?
Y de esa manera vamos viendo que va a ser el punto de partida para una indagación y puede construir el aprendizaje a partir de ahí. Muy bien, vamos viendo lo siguiente. Vamos viendo que el conflicto cognitivo se puede lograr dando información, ¿no? Mediante afirmaciones, indicándole procedimientos para que el alumno entre en duda, entre en contradicción, y también mediante interrogantes, mediante preguntas, ¿ya? Lo más clásico es mediante preguntas, lo más común o clásico. Pero hay que tener mucho cuidado con las preguntas porque se puede confundir con saberes previos o con metacognición. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Primero la parte teórica. Parte teórica, esto no es casuística, esto es de la prueba regional de Lima Metropolitana 2002, hace 10 años. Proceso pedagógico que busca que nuestras concepciones sobre la realidad y lo que ocurre en esta no coincidan ni entren en contradicción. ¿Cuál es la respuesta? Muy bien, ya quedó claro entonces que las palabras clave acá es que no coincidan y que entren en contradicción. Y acá hablamos de conflicto cognitivo. Muy bien, pero ahora sí vamos con una casuística de verdad. Estas no son casuísticas, estas son preguntas teóricas que eran propias antes del 2015. Eran muy comunes antes del 2015. Del 2015 en adelante ya vamos encontrando lo que sí son las casuísticas de verdad. Son extensas, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos viendo lo siguiente. Vamos observando. Vamos observando. El docente pidió a los estudiantes que mencionen los aspectos que dificultaron la lectura de este poema. A continuación, los comentarios de 3 estudiantes. ¿Qué estudiante da indicios suficientes para afirmar que tiene un conflicto cognitivo con relación a algún aspecto del texto? Ya, vamos a oralizarlo. Ya, voy a oralizarlo, pero igual les voy a dar su tiempito para que lo puedan ver. Me causó sorpresa leer un poema que trate sobre hechos que pueden dar miedo. Ahora veo que también los poemas tienen este tipo de temas que, por ejemplo, sí los he leído en cuentos o los he visto en las películas de terror. Bernardo, no entiendo cómo esto puede ser un poema, parece más un cuento corto en realidad. De hecho, si alguien me pidiera que le explique por qué es un poema, yo no sabría qué decir. Celeste, fue complicado entender el poema, pero sí comprendí lo que quería decir el poeta. Este verso me resultó difícil de entender. Los manzanos están en flor. Quizás otros no comprendan qué significa. Ahora sí, ya les voy a dar 2 minutitos para que me digan cuál es la respuesta. Muy bien. Adela, ¿se va o se queda? ¿Qué pasa con Adela? Se va. ¿Se va o se queda? Se va. Se va. Ahora veo que también los poemas, o sea que ahora sí se da cuenta, ¿ya? Ahora sí se da cuenta. En un inicio le causó sorpresa, pero ya después se dio cuenta, ¿ya? Muy bien, por eso se va Adela, porque los alumnos, bueno, el alumno ahí no está en duda hasta el final. Bernardo, ¿se va o se queda? Se queda. Se Se queda. No entiendo, dice. Y después dice, si alguien me pidiera que le explique por qué es un poema, yo no sabría qué decir. Esos son indicadores de que está en conflicto cognitivo. Y Celeste, ¿se va o se queda? Se va. Se Se va. va porque dice Se va. que sí comprendí, sí comprendí. comprendió.
Me resultó difícil, pero sí comprendí. Encima todavía un poco orgullosa, dice. Quizá otros no comprendan qué significa, pero yo sí comprendí. Se va celeste. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Ronaldo. Ya está. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre conflicto cognitivo? ¿Hasta aquí alguna preguntita? Nada, suspiro nada más. Muy bien. Ya hasta ahora nada. Hasta ahora está clarito. Hay que contradecir, hay que hacer que entre en duda, no sabe, no entiende. ¿En qué número de página estamos? Estamos en la página 71. En la página 71. Yo di un PDF cortito para que no estén imprimiendo todo, pero al final de cuentas, este es el super PDF, ¿no? Donde está todo. No se preocupen, ¿ya? Bueno, si quieren el PDF cortito que dice saberes previos, por acá lo descargué. Acá está. Si quieren el PDF cortito, en el PDF cortito, conflicto cognitivo está, ajá, en la página 2. Yo estoy usando el super porque voy a usar demanda cognitiva hoy día. ¿Ya? Es en la página 12 del cortito que mandé y es en la 71 del extenso, el que trabajamos siempre. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, vamos con metacognición. Vamos, no hay preguntitas entonces, vamos a continuar con la exposición. Lo que te van a decir sobre la metacognición es la propuesta de Flavel, que consiste en que es una reflexión sobre el aprendizaje, que esta propuesta está en el marco del cognitivismo, y te puedo hablar 4 horas de metacognición. Pero lo que queremos acá es que tú entiendas de forma práctica y breve qué es la metacognición, y también que tengas los trucos para que puedas resolver casuísticas de metacognición. Vamos viendo entonces cuáles son los elementos o las partes o los aspectos de el aprendizaje que vamos a ir reflexionando. Vamos viendo que tenemos el contenido, la forma, la utilidad, las dificultades, y que la metacognición no solamente se da al final, también puede ser durante el proceso. Y el más común de todos tiene que ver con la forma. Y en este aspecto de la forma del aprendizaje, vamos viendo que podemos observar que si el estudiante expresa si fue fácil o difícil algún procedimiento, o si tiene alguna preferencia por alguno de estos procedimientos o actividades que realiza. Vamos viendo entonces, y ahora sí activo los audios, la correspondencia entre las preguntas que son parte de las plantillas con cada uno de los elementos o componentes de la metacognición. ¿Qué aprendiste? ¿Qué componente es? Contenido. No. Contenido. Contenido. Contenido de aprendizaje. ¿Cómo aprendiste? La forma. La forma. ¿De qué forma aprendiste? ¿Para qué me servirá el aprendido? Utilidad. Utilidad, bien. Y si te digo, ¿qué problemas tuviste al aprender? Las Dificultades. Aparecen problemas o dificultades. Y también cuando te digo, ¿cómo puedes superar estas dificultades? ¿Qué componente es? Dificultades. Muy bien. Ojo, reconocer las preguntas de metacognición es un poco más fácil, ¿ah? Son pocas las casuísticas que se escapan o que salen a estas preguntas. Son muy escasas, pero igual te vas a dar cuenta cuando van reflexionando. Y ya vamos diferenciando entonces las preguntas que son de saberes previos con las de conflicto cognitivo, pero lo vamos a ver más en la casuística. Por lo menos las de metacognición ya les estamos viendo y es un poco más fácil. Muy bien, ahora vamos a fijarnos lo siguiente. Nos vamos a fijar acá, la parte teórica. Y para la parte teórica vamos a usar solamente el chat, no el audio. Si un docente busca que el estudiante reflexione sobre sus procesos de aprendizaje, la actividad a diseñar, ¿a qué proceso pedagógico debe corresponder? Facilito, eso ni es casuística, es una pregunta teórica. Es del examen regional del 2013 de Lima Metropolitana. Pregunta 97 de aquel tiempo. Muy bien, la respuesta es metacognición. ¿Pero por qué? Porque dice que reflexione sobre sus procesos de aprendizaje, ¿ya? Muy bien.
Y vamos bien a la 49. Si un estudiante de quinto grado, al finalizar un trabajo de investigación, se hace preguntas como, ¿qué he aprendido? Ahora sí activo el audio. ¿Qué he aprendido? ¿A qué componente se refiere el que he aprendido? Es el contenido del aprendizaje, reflexión del contenido. ¿Cómo lo aprendí? Forma. Forma. ¿En qué situaciones lo puedo aplicar? Utilidad. Utilidad, ¿eh? Va variando con las casuísticas, ¿sí o no? Ajá. ¿Y qué habilidades está desarrollando? O mejor dicho, ¿qué capacidades? Metacognitivas. Y lo reconocen por ese tipo de preguntas. Las sé. Muy bien. Ahora sí. ¿Hasta aquí alguna pregunta de metacognición? ¿Hasta aquí alguna preguntita de metacognición? ¿Todo claro hasta ahora? Todo claro, maestro. Hasta ahora está todo claro, hasta ahora. Todo claro porque son buenas tardes, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre metacognición y retroalimentación? Tiempo que no me hacen una pregunta tan buena. Esta pregunta sí me hace temblar. Muy bien. La retroalimentación tiene 4 pasos según Daniel Wilson y la retroalimentación tiene 5 pasos según Rebecca Nijovich. Si nosotros nos vamos a fijar en la retroalimentación, entonces vamos a percatarnos que hay una partecita en Rebecca Nijovich que se llama ofrecer preguntas. Y hay un paso también en Daniel Wilson que se llama clarificar. Y él clarifica mediante preguntas. Estoy hablando, ya va a desactivar el audio entonces. Muy bien. A ver, sí, interferencias. Muy bien. Entonces, la metacognición es uno de los pasos dentro de la retroalimentación. Exactamente. Uy, mira, dice que muteo. Ya, maestrita Mayreli, pero ¿estamos ahorita en fase de pregunta o estamos en fase de... A veces dejamos el audio abierto? Lo digo porque como somos bastantes, maestra Marilyn Carelli. Mecanismo negativo. Oh, ya. Ya, voy a dejar el audio abierto para ver qué pasa. Entonces, la metacognición es uno de los pasos del proceso de retroalimentación que va sucediendo dentro del dentro de todo el protocolo de retroalimentación. La metacognición tiene que ver con ¿qué? Clarificar de Daniel Wilson u ofrecer preguntas de Rebecca Nijovich. Analicen bien esos pasos, ¿ya? El de clarificar de Daniel Wilson, analiza sus preguntitas, ¿ya? En internet o si no en el material que damos en general, o también ofrecer preguntas. Y te vas a dar cuenta que las preguntitas de clarificar de Daniel Wilson y de ofrecer preguntas tienen que ver con metacognición. Entonces, en resumen, maestra Lidia, que me preguntaste a las 5:30, la metacognición sería parte o uno de los pasos dentro de la retroalimentación. ¿Sí, maestra Lidia? Me has hecho una muy buena pregunta. 5:30, en segundo lugar. Gracias. En segundo lugar, maestro Santos Velázquez, ¿qué me dice? Si dice un docente, por ello, solicita a los estudiantes que elaboren una reflexión. ¿Es metacognición? Muy buena pregunta también, ¿ah? No. Si tú le dices al alumno de frente, hey, reflexiona sobre tu aprendizaje, eso no es metacognición. Incluso vamos a ver casuísticas cuando el profesor le dice, el docente le dice a sus estudiantes que reflexionen sobre su proceso de aprendizaje. No te asegura que es metacognición, ¿ah? Son las preguntas. Ve, por no desactivar los audios, ahí está, pues, ya ve, maestra Marilyn Carelli Guerra, ya. Entonces, vamos viendo que para que haya metacognición, tiene que haber preguntas que hagan reflexionar al estudiante, pero no sobre lo que aprendió, sino que sean reflexiones sobre cómo aprendió, ¿ya? Sobre cómo aprendió. Muy bien, maestra Rosa Castro, tu audio, ¿ah? Listo, muy bien. Pero mejor es más rápido para mí mutear a todos. Pero, bueno, estoy siendo negativo. Muy bien. Y ya, listo, terminé la preguntita. Ahora sí, vuelvo. Me han hecho 2 buenas preguntas, maestro Santos y la maestra Lidia. ¿Hasta ahí alguna pregunta más sobre metacognición? No. Continuamos. Continuamos. Ya vamos a continuar. Muy bien. Ahora sí, continuamos. Perfecto. Vamos con motivación, ¿no? La motivación, que es importante como proceso pedagógico. Vamos viendo que es un proceso permanente, ¿ya? Que permite que los estudiantes perseveren en la resolución de problemas, tanto en nuestra unidad como en sesiones. Y tenemos que mantener en alto la motivación o el interés por las actividades de aprendizaje. Y para esto el docente debe mejorar su acción incentivadora, ¿ya? Vamos viendo
que el mismo ministerio en el CNEP 2016 nos dice. Es más fácil que los estudiantes se involucren en las situaciones significativas al tener claro qué se pretende de ellas y al sentir que con ello se cubre una necesidad o un propósito de su interés. Te voy a poner un ejemplo, ¿ya? No sé si continúa la maestra Jacqueline Arellano, pero si por ahí puede activar el... ¿No dijo cuál es la diferencia? Uy, 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 uy. A ver, díganme, ¿dije o no dije la diferencia entre metacognición y retroalimentación? Sí, sí, sí. Sí. La Sí. metacognición es un paso dentro de la retroalimentación. O sea que, pues no se pasen, para eso está la grabación. Pero bueno, ya, la metacognición es un paso dentro de la retroalimentación, ya está. Problemas de señal, mira la grabación de nuevo. Problemas de que no has entendido porque mi explicación no fue clara, ahí te repito 2 veces. ¿Ya? Muy bien, ahora sí, en eso soy muy sincero. A ver, maestra Jacqueline, y también tengo una colega más de mi colegio. Una maestra X de mi colegio quería hacer la situación significativa sobre el plan lector. Quería meterle un montón de lecturas a los estudiantes. Y los estudiantes no leían mucho, pues no leen mucho en ese colegio. ¿Ah? Y dime, si yo le propongo una situación significativa a los estudiantes, pero es lo que yo creo y lo que yo propongo, sin consultarles, ¿esa situación significativa parte de su necesidad o interés? ¿Qué me dicen? No parte. No parte de parte, no parte. Pero en cambio, ¿qué hicimos la maestra Jacqueline y mi persona? Hicimos una unidad didáctica cuyo propósito era recoger las opiniones de los estudiantes, incluso era que elaboren un texto sobre cómo podían mejorar nuestra práctica pedagógica, qué le mejoraría al área de comunicación, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa situación sí fue significativa porque los estudiantes se encontraron en una situación en la cual ellos eran escuchados y que íbamos a tener en cuenta lo que ellos pensaban. Y en función de ello, programamos las demás unidades. Y ahí sí fueron significativas y tuvimos mayor logro. ¿Por qué? Porque están motivados, ¿ya? Eso quería reflexionar. Disculpe, muy rápido explica, por eso no escuchan bien. Ya, a ver. Para que los estudiantes estén motivados, necesitamos partir de una necesidad o de un interés. Por eso sería bueno que les consulten a sus estudiantes sobre qué es lo que les interesa y no que propongan situaciones significativas que ustedes piensan que es del interés de ellos. Siempre es bueno conversar y consultarles. Así van a mantener la motivación de forma permanente. Además, hay 2 tipos de motivación. La motivación intrínseca, que se refiere a cómo la persona tiene motivos internos, ya está motivado porque tiene tal vez algunas metas, y esto se relaciona con sus capacidades personales y sus propios intereses. Y vamos viendo entonces que un ejemplo de ello es la autodeterminación y también la curiosidad que pueda tener un estudiante. Vamos viendo que por otro lado tenemos la motivación. ¿Qué se debe entender por necesidad e intereses? ¡Wow! A ver, siguen con el audio abierto, ¿no? Ya. A ver, maestros, si yo les consulto a ustedes cómo es que les gustaría aprender, ¿estoy partiendo de sus necesidades e intereses o no? Sí, sí, profesor. Sí, maestro. Ya está, ese es uno. Ya. 2, si yo te pregunto a ti, ¿quieres que te dé bastante teoría o quieres que te dé trucos? Esa es una consulta para poner Trucos. un ejemplo. Trucos. Trucos, Profesor, trucos. Estoy partiendo de tu necesidad. Eso es maestro Hewlett Packard, porque supongo que dice HP ahí, no reconozco el nombre. Dice, ¿qué se debe entender por necesidad de intereses? Esto, lo que estoy mencionando, que tus estudiantes justamente expliquen o digan qué es lo que quieren. O también que tú veas su necesidad. Yo veo la necesidad de ustedes, que ustedes, en vez de tanta teoría que te pueda abrumar o estresar, tú lo que quieres son trucos. Eso es partir de una necesidad o interés. ¿Quedó claro o no quedó claro? Sí. Sí, quedó claro. Muy bien. Muy bien, ahora sí quedó más claro, ¿ya? Y una consulta, ¿mi velocidad al momento de hablar está bien ahorita o no? Para hacerlo un poco más... Está muy bien, profesor. Está muy bien. Ah, ya. Bien, maestro.
Yo les recomiendo que si tienen problemas Bien, con el Zoom, escúchame. Si tú tienes problemas con el Zoom, porque a veces el Zoom se lentejea por problema de velocidad, puedes utilizar el Facebook Live, porque ahorita estoy transmitiendo también por Facebook Live, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo les recomiendo ahorita. Yo también voy a estar transmitiendo los enlaces, ¿ya? Ahora sí, motivación extrínseca. Cuando le damos incentivos externos, cuando queremos con recompensas, con castigos. Esas recompensas, castigos o hasta la propia aprobación del profesor, eso es motivación extrínseca. Por lo menos en inicial es difícil que se logre la motivación intrínseca. Solamente partiendo de la curiosidad, sí, pero es un poco más difícil, por lo menos en 3, 4 años. En 5 añitos, sí. En primaria sí ya puedes trabajar la motivación intrínseca, y en secundaria más bien es un imperativo y es algo muy usual trabajar con la motivación intrínseca. Y eso tiene que ver con lo que me dijo la maestra Marilyn Carelli Guerra. Me dijo, profesor, usted al mutearnos está haciendo un mecanismo negativo. El mecanismo negativo también trabaja con el mecanismo negativo, así como el mecanismo positivo, también trabajan con estímulos externos. O sea, es muy difícil llegar a la motivación intrínseca a menos que tus estudiantes estén motivados, que tengan curiosidad por aprender, que tengan una necesidad, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos viendo. ¿Cómo se debe motivar a los estudiantes? Primera reflexión, y yo sé que acá me van a hacer preguntas. ¿Cómo se trabaja la motivación intrínseca? Me dice la maestra Silvia. Muy bien. Justo esta diapositiva responde tu pregunta. Hay muchas maneras de motivar de forma intrínseca y permanente. ¿Cómo es la forma? Partiendo de las necesidades o intereses. Además, las actividades que escojamos deben ser del gusto o el interés de tus estudiantes. El material que tú utilices debe ser del agrado y debe ser del contexto de tus estudiantes. Por ejemplo, imagina que tú estás en una zona costera donde siempre hace calor. La mayor parte del tiempo hace calor. Y tú recibes una programación de Aprende en Casa que habla sobre el friaje. ¿Sería adecuado y sería motivante para tus estudiantes que si tú estás en una zona donde hace bastante calor y no cosechan nada, no se dedican a la agricultura, que tú desarrolles una unidad de aprendizaje sobre las heladas y el friaje? No, no creo, no. No, pues, a eso nos referimos entonces con que sea de su agrado y de su contexto. Y, ojo, hasta los retos y hasta el conflicto cognitivo también pueden ser elementos de motivación, ¿ya? Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta sobre motivación? Yo tengo una reflexión sobre motivación, pero si es que la mencionan, yo la digo. ¿Hasta ahí alguna pregunta o no? Maestro, en bueno, motivación no le podría dar un poco más de aclaración, porque cuando dice usted de tanto de, por ejemplo, ¿no? En la selva la agricultura es constante, ¿no? Ya. Pero en la sierra no. Tiene etapas, ¿no? O sea, de la cosecha, el sembrío, Hay periodos, ¿no? Claro, sí. Ajá. periodos. Ajá. ¿De qué? O sea, por ejemplo, ¿de qué o sea, la motivación nos dice acá, también lo podemos utilizar con los retos y el conflicto cognitivo, dice. Sí, es que si Ahí. tus alumnos dicen, profesor, ¿verdad? ¿Y cómo es esto? Porque no entiendo. Y tienen esa curiosidad por aprender. Oh, profesor, pero es verdad, ¿no? Profesor, ¿y cómo se hace esto? No entiendo, pero a ver, ¿nos puede enseñar? ¿Te das cuenta que su curiosidad y hasta un conflicto cognitivo también puede ser motivante? A eso me refería. Ay, ay, ay. Muchas Ya está, gracias. muy. Ya, ese es uno. Ahora estoy viendo el chat. Contextualizar de acuerdo a la realidad. Muy bien, maestra Liliana Milicic. Milagros, es la que trabajamos la motivación intrínseca. Curiosidad por saber. Ahí está, ya me captaron. Perfecto, perfecto, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos viendo entonces otro proceso más que aparece en las alternativas de saberes previos y conflicto cognitivo. Ese proceso es transferencia. Cuando hablamos de transferencia, no es la transferencia bancaria para pagar tu mensualidad. No, cuando hablamos de transferencia, se refiere a aplicar lo aprendido a otros contextos o a otras situaciones. ¿Ya? Entonces, vamos viendo, vamos observando que Robert Garnier nos dice que hay dos tipos de transferencia. Una transferencia que se llama lateral, cuando tú aplicas lo que yo aprendiste, ojo, primera condición para transferencia es que lo apliques cuando tú ya aprendiste.
Cuando tú ya expresaste tus saberes previos, tú ya superaste tu conflicto cognitivo, una vez que tú ya aprendiste, puedes aplicarlo a una situación parecida o semejante o una situación de la misma dificultad. Y eso se conoce como transferencia lateral. Y Robert Gagne también nos propone una transferencia vertical, en la cual se transfiere o aplicas lo aprendido, pero a una situación más compleja, a una situación más difícil, a una situación que necesita que tú tengas otras habilidades más elementales para que tú puedas resolverla. Eso es la transferencia. ¿Hasta ahí todo claro? Sí. Clarito. Todo claro, ya. Clarito, clarito. Ojo, transferencia entonces va mucho después de saberes previos, conflicto cognitivo, y tú lo reconoces porque se aplica lo aprendido a otro contexto. ¿Quieren un ejemplito? Ya, te voy a ser sincero. En los exámenes de nombramiento y ascenso, desde el 2015 hasta el 2021, aparece transferencia como alternativa, pero no hay ningún ejemplo de transferencia en esos exámenes, ¿ya? Pero vamos a ver ahora lo siguiente. Vamos a ver un ejemplito de una prueba regional del 2014 para que reconozcan transferencia. Ahora sí, muteo y voy a leerlo. Luego retroalimento en forma oral, ¿ya? En una ficha de actividad se tiene propuesto desarrollar, calcula la vida útil de sus herramientas, maquinarias, equipos, depreciación. El docente plantea situaciones de trabajo, los alumnos conformados por equipos visitan los diferentes talleres del CERPRO y calculan el valor de la depreciación anual de la maquinaria. Mencionan la importancia y beneficios de la actividad realizada y fortalecen su toma de decisiones. La acción antes mencionada, ¿a qué parte de la secuencia didáctica corresponde? Un minuto más. Muy bien. ¿Presentación de la actividad será? No. No, ya superaron la presentación de la actividad, ya pasaron por esa parte. ¿Proporcionar la información? No. No, más bien ya están aplicando la información que ya han aprendido. ¿Desarrollar la práctica dirigida? No. Práctica dirigida es con apoyo y la mediación del docente, y acá ya lo van a hacer solos. ¿Cuál es la respuesta entonces? Sí. La alternativa D, ¿sí o no? Muy bien. ¿Pero por qué exactamente? Porque van a solucionar problemas y además van a hacer la transferencia. Ahí tenemos un ejemplo de transferencia. ¿Pero por qué? Es transferencia porque están aplicando lo aprendido a otros contextos, a otras situaciones. Muy bien. Ahora sí. Vamos con el último. Una Maestro maestra. Juan Ya, Carlos. pregúntame. Aprovechen preguntarme. Aprovechen. Maestro Juan Carlos, Ujú. entonces, después del conflicto cognitivo es la transferencia. No necesariamente. No, o sea, pero se puede dar, ¿no es cierto? ¿O no? Yo te podría decir que la transferencia va al final. Más bien tú lo que me has preguntado está acá. Ajá.
Primero saberes, después conflicto, pero ojo, maestra Julia, ¿no, maestra Julia? ¿Sí? Sí, maestro, sí, maestro. Ah, ya, tengo buena memoria, ya. Maestra, por ejemplo, después del saber previo es el conflicto cognitivo, Claro. pero los saberes previos son recurrentes. Tú también puedes volver a preguntarles lo que saben sobre un tema que haya aparecido en plena clase y vuelves a recuperar los saberes previos. Pero este es el orden cuando se realiza por primera vez. Saberes previos, conflicto cognitivo, andamiaje. Yo situaría transferencia después de andamiaje. ¿Sabes por qué? Porque en el andamiaje tú construyes el aprendizaje con el estudiante y la transferencia ya requiere que tú ya hayas aprendido, pues los estudiantes que ya hayan aprendido. Que puede haber transferencia luego de que ya construyeron, superaron el conflicto cognitivo mediante el andamiaje. La transferencia iría después, maestra Julia. ¿Sí? Ah, ya, maestro, ya entendía. Ya está. Gracias. Ahora, la pregunta que me van a hacer, bueno, la pregunta de la maestra Silvia fue muy buena. La pregunta de la maestra Silvia fue, ¿y qué diferencia hay entre metacognición y retroalimentación? Y le tuve que decir que en el caso de clarificar de Daniel Wilson y ofrecer preguntas de Rebeca Nijovich, ahí tenemos preguntitas de metacognición, y la metacognición es un paso dentro de la retroalimentación. Ahora, sucede lo mismo con andamiaje, ¿sí? Ya, mira, ¿han escuchado del paso de Rebeca Nijovich que se llama ofrecer preguntas? Ya, ofrecer preguntas, si tú lo analizas, es hacer preguntas para que el estudiante mismo llegue al aprendizaje, llegue a la respuesta correcta. U ofrecer preguntas les permite que ellos mismos se den cuenta de su error. En otras palabras, entonces, ¿de qué estamos hablando? De andamiaje. El andamiaje es un paso dentro de la retroalimentación. Profesor, usted se equivoca, porque el andamiaje es propuesto hace muchos años, en la década del 80, por Piaget, por Vygotsky, ¿no? El scaffolding que propone el constructivismo. Sí, lo sé. Pero recuerda que la retroalimentación es un concepto que apareció recientemente, proveniente no de la psicología, sino de la ingeniería de sistemas. Y es en esa propuesta de retroalimentación que hacen los teóricos como Daniel Wilson, o bueno, ya en una traducción que hace Rebeca Nijovich, ahí es donde juntan todo lo anterior. Ellos son los que lo juntan, ¿ya? Y vemos que esta propuesta es tomada por el ministerio. En conclusión, el andamiaje y la metacognición son pasitos dentro de la retroalimentación. Dime. Disculpe que le Dime, maestro, corte. sí. Ujú. Le pregunto, usted estaba hablando de la retroalimentación y la metacognición, ¿no? Que van Sí. casi juntos, ¿verdad? Pero primero se da la metacognición, ¿verdad? Y luego recién se da la retroalimentación, porque ante una duda, una dificultad, tiene que haber una retroalimentación, ¿no es cierto? Ah, ya, es que tú estás hablando sobre el proceso global, ¿no? Es que la retroalimentación es todo un proceso, como ya se dio cuenta la maestra Biari. El detalle está que yo te estoy segmentando la retroalimentación. ¿Sabes cómo lo estoy partiendo la retroalimentación? Por cada pasito y por cada proceso que tiene, en este caso, los pasos que proponen Daniel Wilson y Rebeca Nijovich, ¿ya? Vamos a darnos cuenta entonces que ese andamiaje son ayudas, orientaciones e información que vamos a dar a los estudiantes y facilita su acceso a nuevos aprendizajes. Vamos a darnos cuenta que este andamiaje no se logra explicando o describiendo los pasos o los procedimientos, sino se realiza orientando o guiando mediante preguntas. Entonces, si hablamos de que no se puede explicar o describir, ahí ya me estoy dejando de lado algunos pasos que propone Rebeca Nijovich y Daniel Wilson, como por ejemplo es el ofrecer sugerencias. El ofrecer sugerencias, o en el caso de Daniel Wilson, dar sugerencias, no va apropiadamente para una retroalimentación por descubrimiento. Cuando hablamos de retroalimentación, yo me estoy refiriendo exactamente a la retroalimentación por descubrimiento o reflexiva, que es la que se considera como respuesta correcta en las casuísticas de nombramiento y ascenso del Ministerio de Educación. Este andamiaje, que es parte de la retroalimentación, vamos viendo que se hace como una especie de ruta, una secuencia que tiene un inicio. Y todo comienza con saberes previos. Si no hay recojo de saberes previos, pues no vamos a encontrar un conflicto cognitivo, porque el conflicto cognitivo es la distancia o la no relación entre el saber previo y lo nuevo que se quiere aprender. Si no hay conflicto cognitivo, no podría haber andamiaje o retroalimentación por descubrimiento, porque no habría que corregir, no habría que aclarar.
Cuando ustedes me dicen, todo claro, y no hay ninguna pregunta o no hay ninguna duda, pues, ¿qué andamiaje o qué retroalimentación voy a darles si es que no hay ninguna duda o no hay nada que aclarar? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Ya lo entendí, maestra. Ya está. Y cuando Maestro, dicen, ya dime, maestra, me ibas a preguntar algo más. A ver, dime. sí, maestro, quería consultarle en lo que usted está indicando ahorita, que son los procesos pedagógicos que se debe cumplir. Hay otros que han salido como las orientaciones pedagógicas. ¿Es lo mismo con los Dime el año, porque yo manejo todos los documentos del ministerio y eso lo puedes ver en mi canal de YouTube. Y cuando me dices orientaciones pedagógicas, te refieres a qué documento exactamente. Ojo, no estoy hablando de un documento regional, ¿ah? Porque sé que cada UGEL o cada DRE tiene sus propias publicaciones, que es a medida de sus especialistas, ¿no? Especialistas de DRE. Yo me centro en documentos nacionales del propio Ministerio de Educación. ¿A qué documento te refieres, maestro? el currículo nacional está Ah, el ahí, por CENEP. ejemplo, Del 2016. Sí, sí, ya están. Sus lo términos que pasa están es que acá. Ajá. por decir, en una hora colegiada nos decía de que ahora ya no ya no se le conoce como procesos pedagógicos, sino se le conoce como orientaciones pedagógicas. Y ¿Y ahí qué? menciona 11 procesos. Entonces como que me confunde, ¿no? No sé cuál será Es un error de interpretación del CENEP. El CENEP lo que te da son orientaciones pedagógicas para que tú mejores tu clase. Uno de ellos es el error como oportunidad de aprendizaje. Pero, Sí, exacto, maestro, a sí. ver, terminemos con la maestra, no interrumpamos, ¿ah? Debemos tener orden, por eso es que yo muteo. Esas orientaciones pedagógicas sería una interpretación errónea pensar que son los procesos pedagógicos, maestra. Esas orientaciones pedagógicas es cómo deberíamos nosotros hacer nuestra clase, pero no te indica todos los procesos. Una de esas 11 orientaciones pedagógicas es el error como oportunidad de aprendizaje. ¿Ya? Exacto, maestro, sí. Entonces, maestrita, sería combinar, ¿ya? O sea, sería mezclar. Son orientaciones pedagógicas nada más, no son procesos pedagógicos, son cosas totalmente diferentes. ¿Ya, maestra María? Listo, maestro, muchas gracias por la aclaración. Muy bien, ya la maestra María Antonieta Chávez también se da cuenta, ¿no? Los procesos pedagógicos continúan todavía, así se denominan a estos pasos que hacemos en nuestras clases y se dan en nuestras sesiones. Muy bien, maestra María Antonieta Chávez. Y esto se va ordenando en los momentos, ¿no? En los 3 momentos, inicio, el desarrollo o proceso y la salida, ¿no? O cierre. Ajá, muy bien. Vamos ahora con un ejemplo de andamiaje. Marcela, de 5 años, está jugando en la casita con un grupo y de repente se pone a modelar con plastilina. Luego de observarla por un momento, la docente se acerca y le pregunta, ¿qué estás modelando? Manzanas para dar a mis hijitos. Dime, ¿está respondiendo o no está respondiendo la alumna? Sí, sí responde. Está Está respondiendo. ¿Cuántos hijitos tienes? 4, dice. Uy, mira, sabe contar. ¿Y cuántas manzanas has hecho? 2. Sí, sabe contar. Hasta ahí, ¿qué proceso hay? ¿Qué proceso pedagógico? Saberes previos. Saberes previos. Saberes. Y cuando la maestra dice te alcanzan y ella dice no sé, ¿qué proceso hay? Conflicto cognitivo. Conflicto. Si ahí se acaba la casuística y te dice, ¿qué proceso pedagógico está priorizando la docente? ¿O cuál es el principal proceso pedagógico que propone la docente? ¿Cuál sería su respuesta? Conflicto. Conflicto cognitivo, muy bien, conflicto cognitivo. Pero ahí no acaba la casuística, continúa. La docente dice, mira, vamos a mutear porque ahí alguien está rascando una cascarita, creo. Muy bien, listo. Mira, vamos a hacer de cuenta que estas 4 crayolas son tus hijitos y tú hiciste 2 manzanas. Ahora pon delante de cada hijito una manzana. La niña lo hace. Muy bien. Ahora, ¿te alcanzan las manzanas? Esa pregunta es para que la niña se dé cuenta. No, me faltan 2 manzanas. Entonces, ¿qué tienes que hacer para que tengas 4? Y ahora mira, dice que, aumentar. Tengo que aumentar 2 manzanas. Ya. Ahora sí activo el audio. A ver. Dígame, ¿superó o no superó el conflicto cognitivo? Sí, llegó a superar. Sí, está Y en este brindando caso, andamiaje. con estas preguntitas, ¿qué es lo que hizo la maestra? Andamiaje. Andamiaje. O en otras palabras, retroalimenta. Reflexión.
Y dime, ¿la respuesta sería saberes previos porque está al inicio y porque tiene más líneas? No, no sería. Pero hay personas que piensan No. así, ¿ah? Ustedes tienen ventajas sobre esas personas. Yo Siéntanse antes contentas. pensaba así. ¿Existen todavía personas? Sí, ¿verdad? La otra vez conté mi Antes. anécdota, que capacitando encontré personas que me dijeron que era saberes previos la respuesta porque aparecía primero y tenía más líneas, ¿ya? Y eran docentes nombradas. Muy bien. Sí, vamos, aprovecha tu ventaja. Promover conflicto cognitivo. ¿Es la respuesta? No, No, profesor. ¿Pero por qué? Si aparece acá conflicto, ¿por qué no? porque Es la última pasando acción, por Porque profesor. dice el Docente. último. Sí, no es la Al última. final, muy está bien. Ahora, pasando ese proceso. exacto. Ahora sí viene mi show. Maestros y maestras, escúcheme claramente. En este tipo de casuísticas que viene más, ojo, voy a ser sincero, que viene más en inicial, nos vamos a dar cuenta que en este tipo de casuísticas se tiene en cuenta el último proceso que aparece, porque es el que tiene la mayor prioridad. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la respuesta es andamiaje. Si bien aparece saberes previos y conflicto cognitivo antes, pero se tiene en cuenta el último proceso que aparece. Y ahí el que aparece en último lugar es andamiaje. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, nos vamos a las casuísticas. Vuelvo a repetir para no tener un trago amargo. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Maestros, mis casuísticas, y esto es la segunda clase, ¿ah? Mis casuísticas, yo las tomo de todas las especialidades. De repente, en la clase anterior habían visto más de inicial y de primaria, pues ahora toca algunas preguntas de secundaria. Voy mostrándoles mejor para que no haya ningún inconveniente o problema, ¿ya? Es lo que hay en los exámenes y los ordené en un orden aleatorio. Esta pregunta es de matemática, esta pregunta es de comunicación, esta pregunta es de CTA, esta pregunta es de, bueno, en ese tiempo, 2016, formación cívica ciudadana, esta pregunta es de PFRH, esta preguntita es de inicial, ciclo 2, esta preguntita es de primaria, y así sucesivamente, por favor, ¿ya? No, realmente un poco me incomoda cuando me dicen, profesor, quiero más preguntas de tal nivel, gracias. Pero el espíritu y el propósito de conocimientos pedagógicos generales es que encontremos el patrón o la técnica a través de los 3 niveles. Y así te vas a dar cuenta que es más fácil, ¿ya? Y lo que sí sería perjudicial, y yo soy enemigo número 1 de ello, es que cuando el capacitador o profesor crea sus propias casuísticas. Yo estoy en contra de eso, ¿ya? El asunto acá no es llenar horas de estudio, sino es resolver exámenes y preguntas que sí han venido, ¿ya? Ahora sí, dicha esta aclaración, ya no hay ningún problema, espero en el chat, ¿ya? Y nuevamente les digo, si alguno se matricula, pues es porque ha visto las clases en el Facebook o en el YouTube, ¿ya? Perfecto, ahora sí vamos con paciencia y con cariño. Un docente tiene como propósito que sus estudiantes se apropien de las operaciones de multiplicación de números decimales. ¿Cuál de las siguientes actividades es pertinente para generar un conflicto cognitivo en los estudiantes en relación a dicho propósito? A ver cómo nos va. Les voy a dar 1 minuto y medio. No, 3 líneas, 2 minutos. Mínimo 2 minutos.
Rápidamente, ¿ah? Dos alternativas que se dan rápidamente. Vamos, la A, ¿se va o se queda? La dejamos, la dejamos. La dejamos, bien, bien. Queda. La dejamos. Se va, B, ¿se va o se queda? se Se va, va, se va. se va. Se va. ¿Sabes por qué? Porque tú les Gracias. explicas casi todo. Al plantearle multiplicaciones y tú explicarles, ¿dónde está el conflicto cognitivo? No, se va a la B. La C, ¿se va o se queda? Se va, que debe entregar ficha. La vamos a mantener. La vamos a mantener. Y la D, ¿se va o se queda? Se va, se va. Porque le explicas todo. Ahora sí, silencio y yo voy a explicar con retroalimentación. Muy bien, a ver. Vamos viendo que acá le preguntas, conociendo los factores de una multiplicación con números decimales, ¿puedo predecir si el producto saldrá mayor o menor? ¿El producto de dos números decimales siempre será mayor que sus factores? ¿En qué casos se cumple y en qué casos no? Ah, vas a hacer que entre en incertidumbre, en duda. ¿Ya? En la C, le entregas una ficha de trabajo con multiplicaciones de números decimales expresados hasta los décimos, centésimos y milésimos. Y solamente le preguntas qué diferencias y qué semejanzas se encuentran en estas operaciones. Solamente es pregunta de comprensión y ya en la ficha está todo. Por eso se va a la alternativa C. Y la respuesta es la alternativa A. Muy bien. ¿Quieres que entren en duda, en incertidumbre? La respuesta es la alternativa A. Muy bien. ¿Quién marcó? A, ¿no? Ah, pero un buen distractor era la alternativa C. Pero ¿sabes cuál anula? La ficha de trabajo, ¿ya? Con todos esos números expresados, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, vamos viendo lo siguiente. 10. Ahora sí, con comunicación. Los estudiantes de primer grado trabajarán en lenguaje informal en textos literarios. Al inicio de la sesión, la docente les pregunta ¿cómo es el lenguaje que se usa en los cuentos? Varias de las respuestas de los estudiantes apuntan a que se suelen usar palabras bonitas y cultas. Ante esto, la docente les muestra el siguiente fragmento de un cuento. A ver, vamos viendo. Ahí está. Ante esto, la docente les muestra un siguiente fragmento. A ver, al final, como siempre, se impuso la vieja. Saqué la bici y pedaleando a todo full, pasé por la esquina. Me vieron, compré el pan. Al volver los vi en la puerta de mi quinta. Cuando quise entrar, Colorete cogió la bici. Con sonrisa maligna dijo, zafa, zafa, no te metas con hombres, aquí nadie es niñito de casa. Carambola. Di, ¿alguna vez has ido a la panadería mandado por tu vieja? No, ¿ves? Aquí solo hay hombres. ¿Hasta cuándo no te desahuevas? Así dice, cara de Ángel de Osvaldo Reynoso. La actividad señalada ayuda a generar un conflicto en los estudiantes. ¿Por qué? ¿Genera conflicto cognitivo o no? Les voy a dar 1 minuto y medio. Está más fácil porque tiene sí y no. Acá tienen un ejemplo de cómo en conflicto cognitivo se logró sin ninguna pregunta. O sea, solamente es lo que afirman los estudiantes y tú les muestras algo para que ellos mismos se den cuenta. La respuesta, ¿ayudó a generar conflicto cognitivo? ¿Sí o no? Solamente eso, ¿sí o no? Uy, ¿no hay audio? Sí, 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 sí. sí. Entonces, inmediatamente eliminamos Está los claro, noes. Eliminamos los noes. Ya ganaste tiempo así. Claro. Ahora analiza solamente la parte de la argumentación, la explicación, porque se interesarán por conocer a otros autores peruanos que aborden temas urbanos, ¿no? O porque podrán notar que el registro informal es un recurso usado en la literatura para recrear situaciones cotidianas. ¿Cuál es la respuesta? La B. Sí. A ver, porque le está dando la contra, ¿sí o no? Le está dando la contra. Ellos dicen, hay palabras bonitas y cultas. Y les muestra cara de Ángel que tiene un montón de jergas y lisuras.
La respuesta de la alternativa, déjase dar la contra. Primer ejemplo de conflicto cognitivo que vemos hoy día 6 y 9 de la tarde, no es de noche. Hoy día, en este ejemplo, vemos que no es con pregunta, ¿ya? Es, afirman algo y un procedimiento o algo para que se contradigan. Uy, ahora vamos con CTA. A ver. Profesor, Sí, te escucho. disculpe, ¿puedo hacer una pregunta? Dígame. ¿Hay algún ejemplo que tenga que ver con disonancia cognitiva para ver la diferencia? No, el No hay, ministerio ¿no? los trata No. en forma igual, los trata como sinónimos. Yo te hice la diferencia por... Bueno, algunas personas siempre me preguntan, profesor, ¿qué diferencia hay? Pero no hay. Lo utilizan como sinónimos, maestro. Ujú. Ya, gracias. Ya, listo. A ver, vamos viendo. Como parte del desarrollo del aprendizaje, justifica que las plantas producen nutrientes gracias al proceso de fotosíntesis, una docente de primer grado realizó la siguiente estrategia. Primero planteó la siguiente pregunta: ¿qué necesitan las plantas para poder vivir? Y los estudiantes respondieron lo siguiente: agua, suelo, luz, dióxido de carbono. Luego mostró imágenes de plantas epífitas y la siguiente situación. Las plantas epífitas tienen raíces que pueden desarrollarse primariamente por adhesión sobre estructuras especializadas, como ramas u hojas de otras plantas. Es decir, no están arraigadas al suelo. Finalmente planteó la siguiente pregunta: ¿cómo pueden vivir estas plantas si no tienen contacto con el suelo que les proporciona sales minerales? ¿La estrategia planificada por la docente es pertinente para generar conflicto cognitivo en los estudiantes? Ojo, en este caso de las epífitas, o sea, no necesitan estar en el suelo, y ellos habían afirmado, ¿no?, que los estudiantes dijeron, ¿no?, que necesita agua, suelo, luz, dióxido de carbono. ¿La estrategia planificada por la docente es pertinente para generar un conflicto cognitivo? 1 minuto y medio. La respuesta es sí o no. ¿Plantea un conflicto cognitivo, sí o no? Sí. Sí, eliminamos entonces los noes. Ya está. Ahora sí, la A, ¿se va o se queda? Se queda. Se queda. La B, ¿se va o se queda? Se va. Se va. ¿Pero por qué? Porque dice que es probable que los estudiantes no conozcan ese tipo de plantas y así van a incorporar un nuevo conocimiento sobre los tipos de plantas, ¿no? No, vamos viendo entonces, acá es medios. Vamos viendo que en la alternativa A dice que hay una confrontación, palabra clave para conflicto cognitivo, confrontación entre lo que los estudiantes saben sobre las necesidades de las plantas, en este caso luz, suelo, dióxido de carbono, y la nueva información presentada, que en este caso son las plantas epífitas. La respuesta es la alternativa A. Muy bien. Una pregunta, profesor. Dígame, maestro, dígame, maestro. Profesor, en cuanto al conflicto cognitivo, ¿solamente se realiza al inicio o es permanente? Muy buena pregunta, como la de cuándo, en qué momento también hay saberes previos. Es recurrente, maestro, es recurrente en toda la clase. Y cada vez que aparezca un conflicto cognitivo, hay que hacer una retroalimentación por descubrimiento. O sea, es recurrente, no solamente está al inicio, puede suceder en bastantes momentos. ¿Sí, maestro Edwin? Perfecto.
Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Ahora sí, a ver, vamos. La 11, vamos con la 11, a ver, la que sigue. Un docente quiere trabajar con sus estudiantes una unidad sobre las leyes, los gobiernos y la institucionalidad democrática. Para recoger los saberes previos, el docente formula una pregunta sobre si el gobierno tiene o no algún tipo de injerencia en las condiciones y los sueldos de los trabajadores de las empresas privadas. Al leer los escritos, él observó que la mayoría de los estudiantes afirmaba cuestiones como el gobierno no interviene porque es la esfera privada. Si fuera nacional, público, municipal, sí se encargaría. ¿Cuál de las siguientes posibles actividades es pertinente que el docente realice para generar el conflicto cognitivo en sus estudiantes? A ver. La A, se queda, ¿qué me dicen? Se va. Se va, porque le hace un texto en el que se definen estas Se Se ideas. va. Y solamente elaboran un mapa conceptual de esto. Se va la A. La B, se queda. Se queda. Se queda. Se queda. Ah, se queda. queda. Ya, vamos a mantenerla, no hay ningún problema. Queda. Vamos. La C, se queda. Se queda. Se queda. También se queda. Ya. Y la D, se queda. Se va. Se va, le vas explicando y le vas precisando los No, porque voy a conceptos. explicar. Entonces así no logras un conflicto cognitivo. Ahora sí vamos a discriminar entre la B y la C. Muy bien. La mayoría en el chat dice la C. Veo acá un grupo que me dice la B. ¡Wow! Parece que ha sembrado dudas, ¿ah? A ver, vamos con la B. Pedir a los estudiantes que en parejas busquen información sobre estos temas en diversas fuentes y a partir de ello discutan los significados de constitución y ley, sus implicancias. ¡Wow! Van a buscar información sobre estos temas y van a discutir solamente los significados. Y lo que queremos es que se contradigan o que se fijen que el gobierno no interviene porque es la esfera privada. Si fuera nacional, público, municipal, sí se encargaría. En cambio, en la C, los estudiantes van a ver noticias en las que se muestra la supervisión que realiza el Ministerio de Trabajo a diversos tipos de empresas y el establecimiento de multas cuando no se cumple la jornada laboral. Vamos viendo que ahí sí se contradice la idea inicial. Entonces, y esto va a ser porque los estudiantes han visto esas noticias y van a explicarlas. La respuesta es la alternativa C. ¿Ya? En cambio, acá solamente vas a buscar los significados de constitución, ley y sus implicancias. Nada más. No están abordando o contradiciendo esto que se ha subrayado acá. La respuesta es la alternativa C, ¿ya? La C. Muy bien. Vamos a continuar. Uy, este es cortita, mira, uy. Eduardo, docente de primer grado, se dio cuenta de que sus estudiantes confunden el concepto género con concepto sexo. Se propone entonces propiciar en sus estudiantes el conflicto cognitivo. ¿Cuál de estas actividades está más orientada a este propósito? A ver. La misma mecánica, vamos.
Muy bien, ¿ah? A ver, vamos viendo. A ver, ¿activé audio? Sí, activé. La A, ¿se va o se queda? Se va. Se va. Explicas claramente. Y así como vamos a encontrar conflicto. La B, ¿se va o se queda? Se va. Se va. Se va. Está bien fácil, ¿eh? La C, ¿se va o se queda? Se va. Se va. Se va. ¿Cómo logramos conflicto cognitivo? Presentas oraciones en las que el reemplazar género por sexo se altere el significado. Y los estudiantes tienen que explicar por qué creen que el intercambio no funciona. ¿Se han dado cuenta que para que haya conflicto cognitivo son los estudiantes los que tienen que participar, responder o explicar? Claro. ¿Ahora se han dado cuenta o no? Sí. Ah, muy bien. En el chat la maestra María Antonieta me dice, en el conflicto no se explica nada. Muy bien, maestra María Antonieta, perfecto. En el conflicto cognitivo no se explica nada. Ahora sí, vamos con una inicial. Pero ¿sabes por qué me preocupé yo en hablarte de todos los procesos pedagógicos que están expuestos hoy día? Porque aparecen como alternativas, más que todo en inicial. En inicial, le aparecen todas estas alternativas. Vamos a ver cómo nos va. En una IE de zona urbana, los niños del aula de 5 años están conversando sobre las vacas. Juan dice, las vacas tienen manchas negras y blancas. Y los demás niños responden, sí, así son las vacas de la caja de leche. La docente presenta al aula una lámina de una vaca marrón y les pregunta, ¿esta será una vaca? Juan interviene diciendo, no, no es vaca porque no tiene manchas blancas y negras como en la caja de leche. La docente responde, observen bien, ¿qué animal es? ¿Cuántas patas tiene? ¿Cómo es su cabeza y su cuerpo? ¿Tiene tetas? ¿Es una vaca? ¿Qué proceso de aprendizaje está promoviendo la docente con su intervención? Ya se dieron cuenta, ya. La A, ¿se va o se queda? Se va. Se va. Va. Ya hay saberes previos ahí, hay algo más, ¿ah? Porque dicen, la vaca tiene manchas negras y la maestra le muestra que no. Metacognición, ¿será la respuesta? No. Se va. Motivación, ¿se va o se queda? Se va. Tampoco. Lo que hay es conflicto. Cognitivo. Los niños piensan que las vacas tienen manchas negras y blancas y la maestra les muestra una vaca marrón. Y con eso se han contradicho los niños y se van a dar cuenta, wow, existen otro tipo de vacas, están confundidos en incertidumbre. La respuesta es la D. Muy bien, a ver, vamos a ver, nos quedan creo unos 4 casos más. Sí, a ver, vamos bien. Los estudiantes de primer grado están buscando información sobre danzas tradicionales de la comunidad para una exposición. En este contexto están leyendo un texto sobre una danzante de tijeras. A continuación se presenta un fragmento del texto. Helen es una popular danzante de tijeras o warma danza, cuyo apoyo artístico es Torbellina de Mayolure. En la actualidad su vida transcurre entre arpas y polleras. Su presencia en los eventos de asociaciones culturales es tan frecuente como la de los danzantes de tijeras varones. Helen realiza la misma rutina que ellos en las festividades patronales, baila día y noche y solo duerme 3 horas al día durante una semana. Al finalizar la lectura, los estudiantes empezaron a comentar sobre el texto. ¿Cuál de los siguientes comentarios evidencia un conflicto cognitivo? Ah,
Ya se dieron cuenta también, creo. La A, ¿se va o se queda? Se queda. 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 Se queda. La B, ¿se va o se queda? Se va. Se va. Solamente dice, me imagino que debe ser muy rápida y su apodo es Se va. Torbellina. No, la B se va. Muy bien. La C, ¿se va o se queda? Se va. Solamente está opinando, no está en duda, en incertidumbre. ¿Cuál es la respuesta entonces? Ya. La A. La maestra, una maestra me pidió un ejemplito de disonancia cognitiva. Bueno, acá dice conflicto cognitivo, pero, pero se han dado cuenta que acá se ve más que todo creencias o conceptos, o sea, ideas así. ¿Qué dicen? Creencias. Creencia, ¿no? Creencias, como costumbres, algo así, ¿no? Ya, perfecto. Esto sería, por ejemplo, un ejemplo claro de qué, disonancia cognitiva. Pero se dan cuenta que para el ministerio, conflicto, disonancia, es igual, ¿ya? Es igual. Muy bien, eso lo menciono por la pregunta de la maestra, ¿ya? Es muy difícil que aparezca el término disonancia cognitiva así solito, no es muy frecuente. Muy bien, y lo utilizan como sinónimos, ¿ah? Ojo a ello, ojo a ello. Muy bien. Durante una actividad de producción de textos, el docente escucha a un estudiante de segundo grado decirle a otro que solo es correcto usar una palabra si está en el diccionario. Por ejemplo, afirma el estudiante, aunque haya personas que usan la palabra nadies, esta no aparece en el diccionario. Por ello, se trata de una palabra incorrecta, que no debería usar. Ante esto, el docente les propone a ambos buscar la palabra pecana en sus diccionarios. Luego les pregunta si la pudieron encontrar, ¿no? El docente sabe, sin embargo, que la palabra pecana no está registrada en los diccionarios. Cuando los estudiantes se dan cuenta de que la palabra no aparece en el diccionario, el docente dice lo siguiente. ¿Se dan cuenta de que la palabra no aparece en el diccionario? El docente dice lo siguiente. Muchas personas usan la palabra pecana, pero esta palabra no está en el diccionario. ¿Ustedes creen que es una palabra incorrecta? ¿Cuál es el principal proceso de aprendizaje que busca promover el docente a través de su intervención? Ya se han dado cuenta rápido. Dígame, ¿hay metacognición o no? No. No hay metacognición. ¿Hay transferencia de conocimiento? No. No, sigue la misma situación. Sigue la misma situación. La respuesta es La B. conflicto cognitivo. Ellos piensan que solamente es correcto usar una palabra si está en el diccionario. Y luego los estudiantes se dan cuenta de que la palabra pecana no está en el diccionario. Y les vuelvo a preguntar, ¿ustedes creen que es una palabra incorrecta? Les hace entrar en duda, incertidumbre. Los contradice. 73B. Muy bien. Profesor, disculpe. Dígame. Pero allí en en este ejercicio también es como si les dejara a los estudiantes con otro conflicto, ¿no? Porque Pero sigue siendo conflicto. sigue siendo conflicto porque van a pensar que la palabra nadie es correcta. Ya, pues, Y no ¿cuál es la correcta. respuesta? No, claro, es un conflicto cognitivo. Ahora, otra pregunta quería hacerle. Pero, o sea, un conflicto cognitivo, cuando uno hace un conflicto cognitivo, ahí mismo tiene que
retroalimentar o se puede dejar el conflicto allí. O sea, me refiero cuando uno lo hace al inicio, ¿no? Después de los saberes previos, ¿Tu recoge el pregunta conflicto es para la cognitivo. práctica pedagógica o para la casuística? No, para la práctica pedagógica. Ah, ya, ya. Entonces, o sea, yo hago el conflicto y luego lo dejo allí, ¿no? En la duda de los estudiantes. Luego, en el desarrollo ya de la situación, del tema, la transferencia, los estudiantes se pueden dar cuenta del error en que estaban, ¿no? Y pueden ya resolver el conflicto por ellas mismas. Entonces, también se puede hacer eso. O siempre Exacto. se tiene que responder ahí mismo, nada más. No, no, no. Si tú le respondes ahí mismo, sería retroalimentación descriptiva. Tienes que esperar un momento para que tú des las instrucciones o pistas o preguntas necesarias, no solamente a uno, sino a varios estudiantes, para que ellos mismos puedan descubrirlo en forma grupal. ¿Sí, maestra Virginia? Sí, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Ya, listo, listo, listo. A ver, vamos. Uy, ascenso CTA de nuevo. Están premiados. A ver, un docente de tercer grado dio inicio a su clase con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la función de la capa de ozono? Las respuestas de los estudiantes estuvieron orientadas en su mayoría a describir los beneficios de la capa de ozono para los humanos, entre ellos el brindarnos protección frente a la incidencia de los rayos ultravioleta, que podrían causar ciertas enfermedades como el cáncer. Luego de escuchar las intervenciones, el docente presentó el título del siguiente artículo. La radiación ultravioleta es utilizada en terapias para el tratamiento de una gama de patologías, entre ellas el cáncer. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué proceso pedagógico hubo ahí? La A, ¿se va o se queda? Queda. Se queda. La mantenemos, la mantenemos. Mantiene. La B, ¿se va o se queda? Se va. Evaluar. No, ahí no quiere evaluar. Vamos viendo. La C, ¿se va o se queda? Se va. Se queda va. para Ya poder. pasamos ese proceso. Y dime, ¿la D, ¿se va o se queda? Se va. Se va. Vamos viendo entonces que ellos decían que nos brinda protección sobre la incidencia de los rayos ultravioleta, ¿no? Que causan cáncer. A ver, los audios. Uy, uy, uy. Después me dicen, ¿por qué mutea, profesor? Ya, muy bien. Entonces, sí, ellos dicen pues que la capa de ozono protege sobre enfermedades, ¿no? Sobre que pueden causar cáncer, en este caso por culpa de los rayos ultravioleta. Y luego ven el artículo que esta radiación ultravioleta es utilizada en terapias para el tratamiento del cáncer. Va a plantear un conflicto cognitivo en los estudiantes. Ideas contradictorias. Muy bien. 9. En el aula de tercer grado, los estudiantes están dialogando sobre los roles dentro de la familia y uno de los estudiantes comenta lo siguiente. Seguramente tu mamá tiene que trabajar porque el sueldo de tu papá no alcanza para pagar todas las cuentas. Las mamás, si pudieran, se quedarían en casa con sus hijos. Si tienen que trabajar, es por necesidad. Frente a esa intervención, el docente identifica una necesidad de aprendizaje y para iniciar se propone propiciar un conflicto cognitivo. ¿Cuál de estas actividades se orienta a este propósito? A ver.
Maestra Jesús levantó la mano. Quiero pensar que es para que pregunte. Te escucho. Profesor, buenas noches, la C. La C. Ah, ya la sabes. Ya, muy bien. Si la sabes, me vas a decir tu respuesta. Muy bien. Vamos, la A. ¿Se va o se queda? Se Se va. va. Se va, Se va a profesor. explicar, no va. Y lo escribió muy claramente la maestra María Antonieta. Profesor, en conflicto cognitivo, cuando vemos una alternativa que explica, se va. ¿No? Muy bien, maestra María Antonieta. La B. ¿Se va o se queda? Se va. Se va. Porque la ficha de trabajo es la que les explica. Ajá. Muy Se va. bien. Se va. La C. ¿Se va o se queda? Se queda. Se Se queda. 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 Y vamos, la alternativa D. ¿Se va o se queda? Se va. Se La va. tenemos. ¿Por qué? Lule muestra imágenes y estudios neurológicos. Y vamos viendo entonces, solamente van a comparar Va. con imágenes de mujeres que trabajan en casa. No, en la C, porque queremos ver justamente este aspecto de los roles de la familia, en la alternativa C, pues ves un video con entrevistas a madres trabajadoras para que digan, ¿no? Cuáles son los motivos por los cuales trabajan. Y van a contrastar, esto es lo importante, contrastar sus propias ideas con las que se ofrecen en el video. ¿La respuesta cuál es? ¿La alternativa? Sí. ¿No te ves ahí? Sí te veo, maestra Rita. Muy bien. Cuidado, cuidado con el mecanismo positivo y negativo. Vamos con la 1, vamos con la 1, ya es la penúltima. A ver, vamos con la 1. ¿Sí se ve? Sí se ve. Ya, listo, ahora sí. A ver, vamos viendo. A ver. Para iniciar la investigación, la docente busca recoger las ideas de los estudiantes sobre cómo creen que los trabajadores han logrado que se les reconozcan derechos laborales. En este contexto, dos estudiantes manifiestan lo siguiente. Andrés dice, yo creo que una de esas formas debe haber sido las protestas. Varias veces en las noticias he visto que trabajadores de distintos gremios hacen protestas para exigir mejores condiciones laborales. En cambio, Vanessa dice, a mí me parece que asistir a protestas es una pérdida de tiempo, no sirven para nada. O sea, ambos piensan diferente. ¿Eh? La docente nota que varios estudiantes están de acuerdo con la afirmación de Vanessa. ¿Qué dice Vanessa? Que las protestas no sirven para nada. ¿Cuál de las siguientes intervenciones de la docente es más pertinente para generar un conflicto cognitivo respecto de lo afirmado por Vanessa? Pregunta, Censo 2021, fresquecita esta pregunta, ojo. A ver, vamos. La A, ¿se vos se queda? ¿Qué me dicen?
Se va, profesor. Se va. Se va la alternativa A, se va. Muy bien. Ahora, dime, la alternativa B, ¿se va o se queda? Se queda. Se queda, muy bien, ¿ya? Luego vamos a ver por qué, la voy a retroalimentar. Vamos, la C, ¿se va o se queda? Se va, Se profesor. va. Muy bien, ahora vamos a retroalimentar acá, ya nos falta la última pregunta. A ver, vamos viendo. Nos menciona acá lo siguiente: las protestas permiten que la ciudadanía exprese sus reclamos, sin embargo, su escasa difusión en los medios podría ser la causa de su poca efectividad. Ya le está explicando, solamente quiere revertir la efectividad de las protestas. Le estás dando la razón, básicamente. La A se va. En la C dice, los ciudadanos deben tener posibilidades de exigir el respeto de sus derechos. La protesta es una alternativa posible para el logro de estas exigencias. Solamente le está afirmando esto y le pregunta si conoce otros medios. En cambio, en la B, hay que darle la contra a los estudiantes que piensan como Vanessa. Dice que la marcha que se conmemora el 1 de mayo y las consecuencias que trajo. Si no hubieran ocurrido las protestas el 1 de mayo, ¿se habría conseguido la jornada de las 8 horas en nuestro país y en el mundo? Primero les presenta un hecho y luego les presenta la pregunta para que puedan reflexionar. ¿La respuesta cuál es? La B. Muy bien, muy bien. Ahora sí, la última. También Ascenso 2021. ¡Wow! También Ascenso 2021. ¿Ah? Fresquecitas. ¿Ah? Las últimas preguntas son las fresquecitas. Durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes están conversando acerca de situaciones que afectan a la convivencia. En ese contexto surge el siguiente diálogo. Jaime dice: una vez fui a la tienda que queda cerca de mi casa. Había mucha gente comprando y la señora de la tienda no se daba abasto para atendernos a todos. Entonces escuché que un cliente le decía a la señora que él le había dado un billete de 100 soles y aún no había recibido su vuelto. La señora le dio el vuelto del billete de 100. Yo había visto que el cliente le había dado a la señora un billete de 10 soles. A mí me pareció mal que ese cliente se haya aprovechado de la situación. Luciana dice: pero si viste algo que te pareció mal, ¿por qué no dijiste nada? Yo no tenía nada que ver ahí. Creo que la señora debió estar atenta a su trabajo, pues cada uno debe preocuparse por sí mismo. Nadie debe esperar que otros se preocupen por uno. Ante lo afirmado por Jaime, en su segunda intervención, que estoy subrayando, la docente busca generar un conflicto cognitivo sobre la creencia expresada por él. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es más pertinente para favorecer el propósito de la docente? A ver, vamos, la última pregunta. Tengan cuidado porque las preguntas de Ascenso 2021 estaban más difíciles, ¿ah? ¿Se han dado cuenta que en las 3 alternativas hay preguntas? Solamente que hay que fijarnos qué tipo de preguntas son y si permiten generar un conflicto cognitivo. ¿Se va o se queda? ¿Qué me dicen? Se va. Se va. Estoy de acuerdo con que cada individuo debe preocuparse por su bienestar. Sin embargo, todos tenemos las mismas probabilidades para garantizar nuestro bienestar. ¿Cómo se podría lograr que la gente se empodere más para asegurar su bienestar? No
No estás buscando un conflicto cognitivo ahí, ¿ya? Había que ver justamente eso, ¿ah? Nadie debe esperar que otros se preocupen por uno, ¿ya? La B, ¿se va o se queda? Va. Se va. Quizás hay ocasiones en las que es más conveniente preocuparnos por nuestro bienestar, ¿ya? Sin embargo, ¿no crees que en esta ocasión, solamente en esta ocasión, hubiese sido mejor que el cliente dijera la verdad? ¿En esta ocasión nada más? En ese sentido, ¿no crees que acciones como la del cliente vulneran la legalidad? Se desvía del tema, se va por la legalidad. La C, se va, se queda. Se queda. Se queda. Es importante que cada individuo se preocupe por su bienestar. Otra afirmación igual que la anterior, ¿no? Ya. Sin embargo, ¿cómo sería nuestra convivencia si nadie se preocupa por lo que le pasa a otros? En ese sentido, ¿qué pasaría si un día todos los bomberos voluntarios decidieran que solo actuarán en las situaciones que les afecten a ellos? Uy, le va a dar conflicto cognitivo, se va a dar la contra. Muy bien, ¿cuál es la respuesta entonces? La C. Sí, muy bien. maestro. Hemos terminado por fin todas las preguntas de ¿qué? De saberes previos y conflictos cognitivos. Me he dado cuenta que en clases de 2 horas, por ejemplo los sábados y los domingos, ya hemos terminado ya casi la mitad del temario, ¿ah? Muy bien, la siguiente semana, porque nos quedan 12 minutos y no vamos a correr ahí. La próxima semana, no, mañana de 5 a 7, ¿qué nos toca? Demanda cognitiva. Y más o menos calculando demanda cognitiva solamente tiene para 1 hora y media, creo. Vamos a ver, de repente hay preguntas, ¿ves? No son muchas casuísticas de demanda cognitiva. Demanda cognitiva viene más para especialidades como EPT, CTA, matemática. De inicial solamente una vi. De primaria casi no hay muchas, ¿ah? Eso voy adelantando, ¿ah? Para mañana en demanda cognitiva. Y donde sí hay un montón de casuísticas y de todas las especialidades, es donde evaluación y retroalimentación. Evaluación y retroalimentación creo que sí nos va a tomar bastante tiempo, ¿ya? Muy bien, entonces mañana tenemos demanda cognitiva, que yo supongo que se acabará en 1 hora, 1 hora y media, y luego con la primera parte de evaluación y retroalimentación. Sí, maestros, envío la grabación. Ya envío la grabación en su correo. Nos vemos. Chau, chau, cuídense. Gracias, profesor. Mañana, ¿qué hora, maestro? ¿Temprano? 5 a 7, como siempre. Mira su horario. Gracias, profesor. Yo le